Veamos el ejercicio 4. Dice, un ladrillo que tiene una temperatura superficial de 373 Kelvin se está cociendo en un horno cuyas paredes y aire están a 477,4 Kelvin. El ladrillo se mueve continuamente a través del horno sobre un transportador de banda perforada. Se estima que la emisividad del ladrillo es 0,93 y rectangular de 7,5 centímetros de altura por 15 centímetros de ancho y 30 centímetros de longitud. Calcule la velocidad de transferencia de calor radiante al ladrillo, suponiendo que es pequeño en comparación con el horno y despreciando la transferencia de calor por convección natural. Dibujar el circuito equivalente. Entonces tenemos un ladrillo que se encuentra sobre, es como que está suspendido en una cinta transportadora. ¿Sí? Ese ladrillo tiene 15 centímetros de alto, de ancho, 7,5 de alto, 15 de ancho y 30 de longitud. Me dice que la temperatura superficial es de 373. Y me dice que el horno, las paredes y el aire se encuentran a 477. La temperatura del ambiente es 477,4 Kelvin. El ladrillo se mueve a través de un horno sobre un transportador de banda perforada. Se estima que la emisividad del ladrillo vale 0,93 y es rectangular, con las longitudes. Calcule la velocidad de transferencia de calor al ladrillo, suponiendo que es pequeño en comparación con el horno, ¿sí? Entonces tengo el ladrillo que está adentro de un horno que tiene grandes dimensiones, ¿sí? Ese ladrillo está pasando por una cinta transportadora, ¿sí? ¿Por qué les aclara eso? Es como que ustedes digan que el ladrillo está como suspendido, ¿sí? En medio del horno. Es decir, que todo está rodeado, ¿sí? Por aire que está caliente, ¿sí? Me pide que calcule el calor por radiación, ¿sí? Y que haga el circuito equivalente. Primero vamos a definir a quién le vamos a llamar 1 y a quién le vamos a llamar 2. ¿Sí? Yo le voy a llamar 1 al ladrillo y 2 le voy a llamar al horno. ¿Sí? A mí me está pidiendo la velocidad de transferencia de calor al ladrillo, o sea, del horno al ladrillo. El Q2, 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese calor? Nuestra pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Así como veníamos trabajando con intercambiador, con conducción, ¿sí? Vamos a hacer el circuito equivalente de radiación para este caso. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, ¿qué cosa? El poder emisivo, EV1, la radiosidad J1, la radiosidad J2 y el poder emisivo del cuerpo 2, que sería el horno. Esta resistencia es 1 menos E1 sobre A1 E1. Esto es 1 sobre A1 F1 2. Y esto es 1 menos E2 sobre A2 E2. ¿Sí?
Este sería el circuito equivalente. El flujo de calor, ¿desde dónde hasta qué punto va? El calor por radiación. De 2 a 1. De 2 a 1, ¿sí? Yo voy así, de esta manera. ¿Sí? Este es mi calor por radiación 2, 1. ¿Sí? Que es el que yo necesito determinar. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Así como habíamos hablado, ¿se acuerdan? En la primera parte de la materia, cuando hablábamos de puntos de referencia, de sistema de referencia, ¿sí? De volumen de control. ¿Sí? Voy a hacer una analogía porque yo puedo determinar de 1 a 2 o de 2 a 1. ¿Sí? Fíjense en mi ecuación. De 1 a 2, como de I a J, ¿cuál es mi ecuación para calcular? ¿Sí? Yo voy a poner ese calor, escribir la ecuación que a mí más me convenga. ¿Cuál es la que más me conviene a mí? Es en la que yo tengo más datos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la que yo tengo más datos? ¿Sí? Si yo lo hago desde este lado para aquel lado, ¿sí? Yo voy a necesitar datos como la superficie del horno, voy a necesitar el factor de visión del horno hacia el ladrillo, ¿sí? Entonces, quizás se me complica un poco más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé qué tan grande es el horno. Si es muy grande, si es muy chico, no sé exactamente las dimensiones. No sé cuánta radiación que emite el horno le llega al ladrillo. Pero sí sé al revés. Yo sí sé cuánta radiación del ladrillo le llega a todo el horno. ¿Cuánta radiación le llega del ladrillo al horno? A todo el horno. Todo, exactamente todo. Entonces, ¿cuánto va a ser el factor de visión del ladrillo al horno? 1. Exactamente 1. En cambio, si yo lo quiero hacer al revés, de 2 a 1, yo no sé cuál es el factor de visión ese. Que si bien es cierto, usted me puede decir, pero ¿puedo aplicar la regla de la reciprocidad? No, porque yo voy a tener A1, F12 igual a A2, F21. Yo necesito este. Este lo conozco, que vale 1. Pero esta área también la conozco, que es el área del ladrillo. Pero no conozco esta área. No sé exactamente cuánto le va a llegar al ladrillo. Entonces voy a hacer el camino más fácil. En vez de calcular de 2 a 1, calculo de 1 a 2. Profe, ¿y ahí nos daría negativo el Claro, resultado ahí o te va a no? dar, ahí te va a dar Bien. negativo. Pero después agarrar y decir, bueno, como es negativo, quiere decir que el calor viene del horno, nada más. ¿Sí? Pero pueden hacerlo de esa manera. Bien. Entonces, calculemos de 1 a 2. Flujo de calor, Q punto, de 1 a 2 por radiación, va a ser igual a Q. A sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, dividido la suma de las resistencias. 1 menos E1 sobre A1 E1 más 1 sobre A1 F12 más 1 menos E2 sobre A2 E2. ¿Sí? Veamos qué podemos hacer aquí. Conozco sigma, que lo tengo de tabla. Las temperaturas las tengo. La temperatura 1 del ladrillo, que vale 373, la temperatura 2 del aire, que es igual a la temperatura de las paredes. Ojo con eso, ¿sí? Les digo porque siempre hay confusión y a veces dicen el flujo de calor por radiación desde el ladrillo hacia el aire. No, no es hacia el aire. ¿Sí? Yo tengo que hacer entre dos superficies grises, ¿sí? Entre el ladrillo y el horno. El aire está a la misma temperatura que las paredes del horno. Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, tenemos como datos sigma, temperatura 1 y temperatura 2. Tenemos como dato la emisividad
del ladrillo que vale 0,93. El área 1 y área 2 son las áreas de transferencia, ¿sí? Les pregunto, ¿cuánto vale el área de transferencia del ladrillo que utiliza para intercambiar calor por radiación con el horno? ¿Cómo calculo esa área? ¿Qué es el área superior? ¿O es el área inferior? ¿O es el área lateral? Si está suspendido serían todas las áreas. Exactamente, si está suspendido por todas las áreas, está emitiendo calor está compartiendo y emitiendo calor hacia las paredes del horno, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. Tengo dos caras superior, dos caras, una frontal, la de atrás, y dos caras laterales. Entonces sería 2 veces, veamos, la superior, que sería 15 por 30. 0,15 metros por 0,30 metros. Más 2 veces la de frente y la de atrás, que sería 30 por 15. Más 2 veces las laterales, que sería 15 por 7,5. 0,15 metros por 0,075. ¿Cuánto da esa área? Vamos, con calculadora. Hagan de cuenta que están en la clase. Profe, hay una que está mal planteada, porque sería 0,15, 0 por 0,30, 0,30 por 0,75, 0,075, esa. Porque está Esta haciendo porque hay una que tiene que ser la de la lateral, que es 30 con 7,5, sí. esta sí. Y me Ahí está. da 0,1575 metros cuadrados. 0,75 metros cuadrados. ¿Seguro? Ahora estoy recalculando por las dudas, me parece medio chiquito. Sí, parece chica. Sí. Vamos, chicos, es para todos, ¿sí? No es para una sola. A mí me dio lo mismo, profe. ¿Ya lo mismo? A ver, lo comprobemos. Sí, lo hice de nuevo y sí me da eso. 0,1575, bien. Sí, está bien. Me parece chico, pero no, está bien. 0,1575, ¿sí? Esta es el área del ladrillo, el área de transferencia del ladrillo, ¿sí? Tenemos la emisividad, tenemos el área, el factor de visión 1, 2, dijimos que era 1, que toda la radiación que emite el ladrillo, toda la radiación le llega al horno, ¿sí? Y de acá, conozco estos datos. Profe, ahí lo que podríamos hacer es sacar el factor común 1 sobre A1, y ahí nos quedaría A1 sobre A2, y eso ¿Sí? sí es despreciable, la relación, o sea, porque sería prácticamente cero, un valor muy pequeño, el A1 sobre el A2. Exactamente, exactamente. El problema le aclara, le dicen tienen un horno que es muy grande en comparación con el ladrillo. Entonces hacemos, volvemos a escribir sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta sobre, ¿sí? Y saco factor común a 1. ¿Sí? Entonces, esperen, acá lo cierro. ¿Sí? Saco factor común a 1. 1 sobre A1. Y aquí me quedaría 1 menos E1 sobre E1 más 1 sobre A1 F1, perdón, el A1 no va, F1 2 más A1 por E1 menos E2 sobre E2 sobre A2. ¿Sí?
Y este término, A1 sobre A2, es un término despreciable, muy chico. ¿Por qué? Porque A2, que sería toda la superficie del horno, que es muy grande, dividido, A1 dividido en todo A2, me da un número muy chiquito. Entonces todo este término se va a cancelar. Entonces ahí ya me va a quedar directamente este A1, lo puedo pasar multiplicando para arriba. Y ya me queda... ¿Dónde está el...? Acá. Y ya me queda solamente esto. Esto que está aquí. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, esto vale 1. ¿Sí? Vamos reemplazando. ¿Sí? ¿Y esta parte cómo me va a quedar? Saco factor común E1 y me queda 1 menos E1 más E1. Cancelo y directamente me va a quedar 1 sobre E1. Y ese E1 lo puedo pasar directamente hacia el numerador. E1. ¿Sí? Y ya me queda más fácil. ¿Bien? Y con eso calculo. Ya tengo todos los datos, calculo el calor. ¿Sí? Y listo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si... Ah, no está en kilocalorías. Me da en watt el resultado 270,63. En vatios, sí. Sí. Sí, bien. Da 230. Ah, no. Sí, es que el valor está en kilocalorías por hora. Está en Está kilocalorías, perdón. 232,736. Sí. Igual en eso cuando nosotros nos piden el Q, podemos elegir cualquiera de los dos sigmas. Bien. El que desee. El que le resulte más fácil. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto? Es todo mecánico, es una sola ecuación que ustedes la van trabajando. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, No profe, pasa. ninguna pregunta. ¿No? Todo bien, Bueno, profe. vamos a el ejercicio 6. ¿Bien? Esto lo voy a dejar. ¿Sí? Ejercicio 6. Dice, un horno de barro, este era un parcial del anteaño, me acuerdo, sí, creo que sí. Un horno de barro de 0,6 metros de radio, cuya pared exterior se encuentra a 160 grados centígrados, está ubicado en una cocina industrial de grandes dimensiones, donde la temperatura es de 20 grados centígrados. Determinar las pérdidas totales de calor del horno a lo largo de un día. Realizar el circuito equivalente y me da como dato la emisividad. Entonces tenemos un horno que tiene un radio de 0,6 metros. La pared se encuentra a 160 grados centígrados. Está ubicado en una cocina industrial de grandes dimensiones, ¿sí? Una habitación de grandes dimensiones, donde la temperatura es de 20 grados centígrados. Determinar las pérdidas totales de calor a lo largo de un día y me da la emisividad
que vale 0,9. Además, me dice que considere válidas las correlaciones usadas para una superficie esférica en una semiesfera. ¿Sí? Entonces tenemos este horno de barro, que es una semiesfera de 0,6 metros de radio, temperatura de pared 160 grados centígrados y la emisividad 0,9. Está en una gran habitación como en el problema anterior. Entonces vamos a definir. Como 1, lo voy a llamar al horno. Y como 2, la voy a llamar a la habitación. Me pide el calor total. ¿Cuánto vale el calor total? ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta para realizar el cálculo? Primero que no está discriminando un calor por radiación. No me dice calcule el calor por radiación. Me dice el calor total. Como nosotros ya vimos conducción, convección y radiación, cuando ustedes les pidan calor total, es todo el calor, por todos los mecanismos de transferencia de calor que existen en esta situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué calor, qué mecanismo de transferencia de calor hay entre la superficie y el ambiente y la pared? Convección. Convección natural. ¿Sí? Y conducción entre donde se apoya el horno y el piso de la habitación. O ese no lo tenemos en cuenta. Sí, también lo puedes tener en cuenta. Lo puedes tener en cuenta. A ver. No lo veo. Ay, pero no, yo digo desde la pared hacia afuera. Desde la pared. Hacia todo el ambiente, hacia la pared, hacia el horno, hacia la habitación. ¿Tenés convección natural? Sí. ¿Qué más tenés? Bueno, radiación. Radiación. También calor por radiación. ¿Sí? Por conducción no tengo, porque estoy analizando entre la pared, ¿sí? Y el horno. Perdón, entre la pared y el horno, perdón, y el ambiente y la habitación, la nave industrial. ¿Sí? Conducción tengo, pero desde la superficie del horno para adentro. ¿Sí? Pero no tengo datos de espesor, no tengo datos de nada de eso. ¿Sí? Solamente me hizo un horno de barro. ¿Sí? Entonces directamente yo lo puedo calcular desde la superficie hacia el exterior. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, otra consideración. Cuando ustedes tengan dos mecanismos de transferencia de calor o más, necesariamente tienen que hacer dos circuitos equivalentes. ¿Cuáles son esos dos circuitos equivalentes? El primero, el que corresponde al circuito por radiación. Este. ¿Y cuál va a ser el otro circuito equivalente? El que corresponde a la fuerza, al que tengo como fuerza impulsora el cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Cuál sería ese circuito? Yo voy a tener, lo voy a hacer aquí. ¿Sí? La temperatura de la pared. Tengo dos mecanismos de transferencia de calor que están, ¿cómo están? ¿En serie? ¿Es uno a continuación de otro o están en paralelo? En paralelo. Paralelo. Paralelo, ¿sí? Entonces tengo que hacer una para acá, la temperatura 2, la resistencia primero por convección natural, que sería 1 sobre el área de transferencia o el área externa por el H de convección natural. ¿Sí? Y la otra que sería por radiación también. ¿Qué? ¿Cómo la determino? 1 sobre área de transferencia por H de radiación. ¿Sí? Y acá ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo hago esto, profesor? ¿Cómo saco el H de radiación? ¿Sí?
no lo sacamos nosotros. No tenemos correlaciones así como teníamos para convección natural, para convección forzada. No hay correlaciones para sacar H de radiación. ¿Sí? Eso no se puede. Pero, ¿sí? Hay una manera particular de escribir el Q por radiación, además de esto, utilizando las temperaturas. ¿Cuál va a ser esa forma? Yo voy a tener una que es el Q por radiación va a ser igual al H de radiación por el área de transferencia por el delta de T, que sería T de pared menos T del horno o T del ambiente. T infinito, perdón. Y esta sí es parecida a la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer ustedes para calcular este H de radiación? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían hacer? El área la tengo, las temperaturas las tenemos. ¿Qué calcularía? ¿Qué necesitaría yo para despejar este H de radiación? Y el Q. Pero El Q. El calor. de otra manera. El calor. ¿Y cómo lo calcula ese calor? ¿Y tendría que tomar un tramo que conozca, digamos, en el circuito de la radiación? ¿O? El calor de Por eso- radiación de 1 a 2. Exactamente, este calor directamente, ¿sí? Q por radiación igual a ¿qué? A sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, dividido en toda la sumatoria de la resistencia esta. Conozco los datos para calcular este calor, sigma lo conozco, las temperaturas las conozco. Conozco todo esto, lo puedo resolver. Es parecido al anterior, al ejercicio 4. Sí, tenemos todo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, Profe, acá las áreas, no entiendo bien cuáles serían porque al otro teníamos ¿cómo se llama? El ladrillo, pero acá o sea, tenemos área del horno y la otra área que es. ahí dice, está ubicado en una cocina industrial de grandes dimensiones. Ah, o sea, sería el otro área de la pared de la cocina. Claro, que es muy O sea, el grande. horno acá sería pequeño en comparación a la cocina. Claro, exactamente. Ah, listo, listo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tienen todos los datos para volver a calcular el mismo calor que hicieron hace rato. ¿Sí? Entonces, de ahí ya pueden, conociendo este calor, pueden sacar un H de radiación. ¿Sí? Pero nosotros no le estamos pidiendo calor, el H de radiación. ¿Sí? Así que no se compliquen tanto. Yo solamente es para que lo sepan a esto. ¿Sí? Y para que también sepan por qué se escribe el circuito equivalente de esta manera. ¿Sí? Entonces esto lo borro directamente, ¿sí? Y calculan el calor por radiación de la misma manera que hicieron hace rato. ¿Sí? No lo vamos a abundar eso porque es lo mismo, nada más que aquí vamos a hacer una aclaración del área de transferencia. ¿Cuál es el área de transferencia 1? ¿Cuál es el área del horno? Vamos. Sería, o sea, sería 2pi por radio al cuadrado, porque sería la mitad de una esfera. O Pero, ¿cuál es el área de una esfera? 4pi por radio al cuadrado. Bien. 4pi por radio al cuadrado. Como es una media esfera, directamente esto lo dividís en 2 y te queda 2pi. Perfecto. Bien, Natalia. ¿Bien? El área es la mitad de una esfera. 4pi por radio al cuadrado sobre 2. Esto lo tenemos como dato, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, el calor por radiación ya lo tenemos. ¿Sí? Lo calculan ustedes, es muy fácil. No nos vamos a complicar mucho con esto. Tienen que hacer la misma consideración, ¿sí? Acuérdense, sacar factor común el área A1, ¿sí? Y el cociente A1 sobre A2 es muy chico,
es despreciable, entonces se cancela la última resistencia. Ahora me falta determinar el calor por convección. ¿Sí? ¿Cómo calculo el calor por convección? ¿Cómo hacemos para calcular ese calor? A ver. ¿Qué se hacía primero? Vamos. Para que repasen todos. Considerar válidas las correlaciones usadas para una superficie esférica en una semiesfera. Vemos en tabla las correlaciones para esa... ¿Qué se calcula? figura. Primero, ¿qué determina? La temperatura de film era. Bien. Que la temperatura de pared más la temperatura del aire sobre 2. Con esto, ¿qué hago? Saco las propiedades. Saco las propiedades. Bien, bien. Con esas propiedades, ¿qué hago? Densidad, viscosidad, conductividad, Cp. ¿Qué calculo? ¿Qué número? Número de Grashof. Número de Grashof, ¿sí? ¿Para calcular qué cosa? El número de Rayleigh. El número de Rayleigh, exactamente. El número de Rayleigh es igual al número de Grashof por el número de Prandtl. ¿Sí? Ahora, ahí voy a detener un poquito. Aquí era igual el número de Grashof a G por beta por la magnitud característica al cubo por la densidad al cuadrado por la diferencia de temperatura T de pared menos T infinito o T del aire sobre la viscosidad al cuadrado. ¿Sí? Todos estos datos los tengo. G, beta, viscosidad, densidad, temperatura. Ahora, ¿cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale esa magnitud característica? Fíjense que ahí me dice considerar válidas las correlaciones usadas para una superficie esférica en una semiesfera. ¿Cuál sería la magnitud característica que pondría aquí? El diámetro. Ahí hay que dice radio. ¿Sí? ¿Radio o diámetro? Radio o diámetro. Me dice, fíjense, en considerar válidas las correlaciones usadas para una superficie esférica que para una semiesfera. ¿Puede ser radio, profe? Me tiro un lance. No, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque sería una semiesfera. ¿Qué tenés en tu tabla vos? ¿Qué te dice que uses? Me pide para una superficie esférica en una semiesfera. Te dice que es válida la misma correlación. ¿Sí? Ah, Es decir que esto que está acá, ¿sí? La magnitud característica no tiene que cambiar. Esto está hecho, perdón, las correlaciones de esfera, de cilindro, de placa, sí, están hechos para esas magnitudes características. ¿Sí? Si vos tenés una semiesfera, no importa, porque acá no está para semiesfera, está para una esfera. Lo que te está diciendo ahí en la consideración es resolverlo como una esfera, ¿sí? Pero usarlo como una semiesfera al momento de hacer el cálculo. sí. ¿Sí? Entonces, Sí. vos vas a usar como magnitud característica, vas a seguir usando el diámetro. Ujú. ¿Sí? Es una semiesfera acá,
Pero como vos no tenés para semiesfera acá, el problema te dice, usá para la esfera, ¿sí? Que la esfera te pide diámetro, no te pide radio, y luego usala como si fuese para la semiesfera cuando calcules el calor. El único lugar donde vos vas a usar diámetro, radio, va a ser en tu área de transferencia. En esa sí. Pero en la magnitud característica no. Ahí vas a usar el diámetro, ¿sí? Que sería 1,2. ¿Sí? Entonces aquí vas a usar 1,2 metros. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Más o menos. ¿Sí? Los demás. Sí, profe. Sí, todo bien, profe. Bien. Ya tengo el número de Grashof, el número de Frank lo tengo de tabla también, y saco el número de Rayleigh. Y con el número de Rayleigh, ¿sí? Me fijo en dónde, qué correlación voy a usar, ¿sí? Calculo el H, y después ¿qué hago? Calculo el calor por convección, que sería el área de transferencia por el H, o H por A por delta de T. T para N menos T infinito. Y listo. Ya está resuelto el problema. Pueden usar cualquiera de las correlaciones, la simplificada o las otras correlaciones. ¿Sí? ¿Bien? Tiene que estar Profe, para simplificar igual no tenemos para esfera, sí. Sí, sí. La penúltima dice cilindro horizontal y esfera. Ah, perdón, estaba viendo los dibujos. ¿No? ¿Sí? Sí. Profe, en casos así siempre nos van a decir que se van a considerar válidas, porque si no, Claro. no tengo esa forma. Claro, sí. A ver, aparte, esta es la única forma. No tenés, por ejemplo, Claro. no te podemos dar la mitad de un cilindro, porque el cilindro sigue. Sí, La placa tampoco, ¿sí? Esta es la única. bien. ¿Sí? Ay, Dios. Profe, en estos casos cuando nos piden circuito equivalente a los ejercicios, o sea, cuando nos piden calor total, nosotros ya tendremos que hacer dos, el de radiación y el total. Exactamente, sí. Los dos siempre tienen que estar. Cuando hay radiación y otro mecanismo, los dos. Ojo con poner esto, chicos, ¿no? Error muy común, pero muy común. T2, T1, hacen así. T, J. Mezclan radiación con temperaturas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Ahí automáticamente. Tac. Bien. Profe, y en el circuito total va el área que puso, digamos, es área externa, ¿qué sería ahí, digamos? Área externa o el área de transferencia. Ah, ok. ¿Sí? O el área 1. ¿Sí? Siempre en la resistencia siempre es el área de transferencia. Sí. Siempre. Sí. ¿Sí? Bien. Usen la simplificada, chicos. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase de convección? Tienen dos formas de calcular el H, por correlaciones simplificadas o por las otras correlaciones. En el parcial hicieron lo que yo les decía que iban a hacer. ¿Sí? Usaron, en vez de usar la simplificada, usaban las otras. ¿Sí? Pero bueno, es por los nervios, entiendo que sucede eso, pero acostúmbrense mucho a la simplificada, que les resuelve mucho, les facilita el cálculo, ¿sí? No pierden tanto tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿O pasamos a otro? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora, y aquí también presten mucha atención, un ejercicio con paredes refractarias, que eso todavía no vimos. ¿Sí?
que es el ejercicio número 8. Dice, en una obra se construyó, en una obra se construyó una estructura con un techo de concreto cuyas dimensiones son, este es el problema 8, tengo el concreto, el techo, que es 4 metros de largo y 2 metros de ancho, que está a 2 metros de altura del piso, este está a 2 metros, que es de porcelanato blanco. Entonces tengo, le puedo llamar 1, 2, esto le puedo llamar 1, a esto le puedo llamar 2 si quieren. El 1 es porcelanato blanco, y el 2 es el concreto. Sabiendo que el techo y el piso se encuentran a 60 y 20 grados centígrados respectivamente, determinar el calor intercambiado por radiación entre el techo y el piso y la variación de calor intercambiado una vez que se haya construido las 4 paredes laterales con comportamiento que puede asemejarse a superficies refractarias. ¿Sí? Entonces, la pared de arriba está a 60 grados centígrados, el techo y el piso. Este está a 60 y esto está a 20. No, vamos a poner al revés. 1, 2. 1 al techo, 2 al piso. 1 al techo, 2 al piso. ¿Sí? Para ponerle 1 al que está más caliente y 2 al que está más frío. ¿Sí? Me pide que calcule el calor por radiación. ¿Cómo hacemos para calcular el calor por radiación? Hacemos de nuevo el circuito equivalente, el mismo, ¿sí? Lo voy a volver a escribir, EB1, J1, J2, EB2. 1 menos E1 sobre A1, E1. Calculamos el calor. Necesito el calor por radiación de 1 a 2 vale sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, temperatura absoluta, sobre 1 menos E1 sobre A1E1 más 1 sobre A1 F12 más 1 menos E2 A2 E2. Profe, una pregunta. Sí. Acá siempre tenemos que trabajar con temperaturas en Kelvin, ¿verdad? Temperatura siempre en Kelvin, sí. Gracias por... A ver, yo siempre quiero que todo lo que uno dice quede grabado para que cuando lo vuelvan a ver no se olvide. Temperatura siempre en Kelvin. Siempre. ¿Bien? Sigamos. Aquí ya no puedo hacer el mismo trabajo matemático que hicimos hace rato con esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo datos de superficie, ya no es una superficie más grande que la otra,
ya no está una superficie rodeada de una superficie muy grande, ¿sí? Aquí ya tengo datos específicos. Entonces veamos qué conocemos. Conocemos sigma y conocemos las diferencias de temperatura, ¿sí? Con eso no hay problema. Vamos abajo. Conocemos la emisividad de... el 1 era el concreto. Conocemos la emisividad del concreto y la del porcelanato. ¿El problema me lo está dando? No. No. No lo tengo. No está en ningún lado. Entonces, ¿dónde se buscan todos esos datos? En la tabla. ¿Ven que ahora usamos mucho la tabla? A diferencia del primer parcial. Entonces, a ver, ¿dónde vamos a buscar? Dice propiedades. En la tabla 4.8, 4.81, 4.82 y 4.83 están los datos de emisividad de todos los materiales, ¿sí? Bueno, no de todos, sino de la gran mayoría, ¿sí? Entonces, de ahí van a buscar, ¿sí? La emisividad. ¿La tienen a la del concreto? Sí. Creo que en la tabla 0,81. 4.83 puede ser. En la 8.2 creo que está. Sí. Sí. Ahí tienen, fíjense, dice a 300 Kelvin, tienen 0.88 y 0.94. ¿Sí? Como en la mayoría de estos datos, ustedes lo que tienen es una sola temperatura, ¿sí? Lo que generalmente se hace es tomar directamente un promedio, en general, ¿sí? Pero si lo quieren hacer más criterioso, y sería lo más correcto, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen 300 Kelvin la temperatura, ¿sí? ¿Cuánto es 300 Kelvin? 273, 72, 93, 23 grados centígrados, no, 27. ¿Sí? A ver. Sí, 27 grados centígrados. Va a haber otros datos en los que ustedes van a tener un rango de temperatura. Van a tener, por ejemplo, 300 y 600, por ejemplo. ¿Sí? Y van a tener algo parecido, 0,88 y 0,94. ¿Qué van a hacer en ese caso? ¿Qué les conviene hacer? Fijarse a qué temperatura está ese cuerpo, ¿sí? Y si está más cerca de 300 o más cerca de 600. Si está más cerca de 600, pueden tomar este valor. Si está más cerca de 300, lo toman a este valor. Si está entre medio de los dos, toman un promedio. ¿Sí? Van jugando un poco ustedes con esos valores de la emisividad. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para el concreto, pueden tomar directamente un promedio. ¿Sí? 0,90, 0,91, 0,90. ¿Sí? 0,91 si quieren. Después tienen el porcelanato blanco. ¿Dónde está el porcelanato blanco? En la 483. Porcelana blanca, tenés 0.85. 0,85, exactamente. Entonces ya tenemos la emisividad 1, la emisividad 2, también la tenemos. ¿Cuánto vale el área 1 y el área 2? Vale, Lo mismo. 8 metros cuadrados. Que sería 4 por 2, 8 metros cuadrados. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? El factor de visión. ¿Cuánto vale el factor de visión en este caso?
Aquí no Por ahí vale. lo podemos sacar de tablas para las superficies refractarias. No, no es refractaria. Te pide, es el punto A el que estás haciendo vos. El calor intercambiado por radiación entre el techo y el piso, nada más. El punto B te dice la variación de calor intercambiado una vez que se hayan construido las 4 paredes laterales cuyo comportamiento Cuando puede sean asemejarse. refractarias, ahí sí podemos tomar uno, pero si no, no. Puede ser. No, Porque va a haber no, una no. pérdida de ambos. A ver, ya vamos a Sí, superficies refractarias, ¿sí? Ahí hay un... O sea, en este caso, al ser 2 metros la distancia, ¿Sí? tenemos como bastante pérdida. ¿Sí? Tan lejos. Exacto. Entonces te va a ir a la gráfica. ¿Se acuerdan que tenían las 4 primeras y después tenían las 4 últimas? ¿Sí? ¿Cuál utilizaban? ¿Las 4 primeras o las 4 últimas? Acá las 4 primeras. 4 primeras. Bien. ¿Cuál va a ser la gráfica? ¿Qué número de curva? Tenemos de 3 a 7 rectángulos 2, 1. Exactamente. Sería la número 3, ¿sí? La 3 que aparece acá, que dice rectángulo de 2 por 1. La relación es 2 por 1. ¿Sí? 4, 2 o 2 por 1 es lo mismo. ¿Sí? Y acá, ¿con qué número van a entrar en el eje de las X? Lado menor sobre distancia entre los platos. ¿Cuál es el lado menor? ¿Cuánto vale? 2 y la distancia sería 2, entonces con 1. Perfecto. Esto va a ser 1. Con 1 me voy a la tabla, a la gráfica 3, la intersecto y leo cuánto vale el valor. ¿Cuánto vale ese factor de división? Aproximadamente, ¿sí? $0,3. Aproximadamente 0,3. ¿Sí? Chicos, no se preocupen si a su compañero le da 0,29, al otro 0,31, 0,28, más o menos, ¿sí? Es un método gráfico, ¿sí? Que puede tener algún error. Salvo que sea un número exacto, ¿sí? La apreciación no va a haber problema aquí. ¿Eh? 0,3. Entonces ya tengo el factor de división que vale 0,3. Y listo, ya tengo todos los datos. Entonces ya puedo resolver y calcular el calor por radiación. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Muy profe, bien. todo claro. Bien. ¿Alguna pregunta de otros compañeros? ¿Vamos todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Profe, Sí. siempre se calcula desde, o sea, sería siempre el calor de 1 a 2, porque uno tiene temperatura mayor o no. A ver, vos podés calcular desde donde vos quieras, ¿sí? Yo podría haber puesto esto como 1 y 2, ¿sí? Y calcular al revés. No importa. No importa, vos podés calcular de 2 a 1, de 1 a 2. El calor es el mismo, ¿sí? Generalmente, a ver, porque lo que se pide en general es cuál es el calor por radiación que emite una superficie que está generalmente a una temperatura más grande. Y uno generalmente eso le pone número 1 a la primera superficie y número 2 a la otra superficie. Eso en general. Vos podés usar la nomenclatura que quieras. Le podés poner 1 a la superficie más fría y 2 a la superficie más caliente. Entonces va a ser Q21. ¿Sí? No importa eso. Mientras esté claro lo que estás calculando, eso no importa. Bien, profe, ¿Bien? gracias. Bueno, vamos a el inciso B. El inciso B me está preguntando el inciso B, perdón, me está preguntando, dice, la variación de calor intercambiado una vez que se hayan construido las 4 paredes laterales cuyo comportamiento
puede asemejarse a superficies refractarias, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Esto voy a borrar para que no nos confunda. Yo tengo esas dos paredes enfrentadas y lo voy a rodear a las 4 paredes laterales con superficies refractarias, ¿sí? Voy a poner una pared en el frente, una pared lateral, una pared en el otro costado y una pared atrás. ¿Sí? Estoy envolviendo las dos superficies, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes están en su habitación, tienen la pared, el techo y el piso, y todas las paredes de su habitación son refractarios, ¿sí? ¿Para qué me sirve el refractario a mí? ¿Cuál era la función del refractario? Disminuir pérdidas. Disminuir las pérdidas, ¿sí? ¿Y eso dónde se va a ver reflejado aquí en mi ecuación? En el F. En el factor de visión, exactamente, acá. Ese factor de visión, si la pérdida disminuye, quiere decir que ese factor de visión aumenta. 1 sobre A1, F1, 2. Y a ese F, me voy a borrar aquí, lo vamos a cambiar, ¿sí? Y le vamos a poner F raya, F1, 2. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la tabla, en esta gráfica, ustedes tienen, fíjense que dice F o F raya. Y ese F raya es el F con superficies refractarias, ¿eh? Y es el que ustedes van a usar en la gráfica 5, 6, 7 y 8. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los mismos datos, porque el concreto no cambia, las temperaturas no cambian. Lo que sí va a cambiar va a ser el factor de visión. ¿Y dónde lo voy a leer aquí? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo estaban asociadas estas gráficas? Ahora nosotros tenemos que usar la 7, puede ser. Sí, Y la lo 7. registramos con el Claro, porque mismo X. Era 1, 5, 2, 6 y 3, 7. Entonces, con la misma que ustedes entraron recién, van a seguir hasta la 7. Y con la 7 intersectan y leen aquí cuánto vale ese factor de visión. ¿Sí? ¿Cuánto les da más o menos? 0,6 puede Da ser. 0,6, pero da bien Puede ser. justito. El doble, fíjense, aumento el doble, casi un 100%. ¿Eso ¿Sí? por qué pasaba, profe? Disculpe. Porque vos, el refractario, ¿sí? Vos si tenés dos superficies donde no tenés ninguna pared, la radiación que emite la superficie va para todos lados, va, en este caso del techo, Sí. va para el piso y va para todo el ambiente alrededor. Cuando vos le pones refractario, ¿qué hace? La función es que esa radiación que sale no se vaya para otro lado, sino que choque en el refractario y rebote para el piso. Entonces, tu factor de visión va a tener que aumentar necesariamente. Es como que vas a ver, una de las superficies va a ver más, ¿sí? Va a emitir más radiación a la otra superficie que cuando no tenía refractario. Bien. ¿Sí? Por eso te aumenta necesariamente ese refractario. Y este es el único dato que hay que cambiar y después volver a hacer el mismo cálculo. ¿Sí? Tengo todos los datos que no cambian, salvo el factor de visión. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Bien. Profe, ahí sería el mismo circuito equivalente o cambiaría. Lo único... Ah, no. Ahí está. A ver, voy a borrar esto nada más. Y el circuito equivalente también cambia. Bien, 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 me había olvidado de eso. ¿Cómo va a cambiar? Fíjense en que yo tengo esto aquí y esto aquí. ¿Sí? El refractario, ¿sí? Yo lo voy a colocar. A ver, no, pero lo voy a hacer más prolijo, si no
se van a variar. Esto era 1 sobre A1 F1 2. ¿Sí? Entonces, ese circuito equivalente, a ver, esto yo lo estoy sacando de acá, tienen que escribir lo mismo aquí, ¿sí? Va para acá, yo para hacerlo más grande nada más, EV1 y EV2. De aquí van a sacar los dos las resistencias que tienen, ¿sí? Desde una de las superficies hasta los refractarios. ¿Sí? ¿Y cómo sería acá? ¿Qué les parece? A ver, los que vinieron a la clase teórica, lo que el profesor les dio es lo del refractario. ¿Cuál es la pregunta, profe? No entiendo bien. ¿Cómo sería el circuito para el refractario? Abajo va el E refractario. Bien. Sí. Y de un lado tengo R1R y del otro lado R2R. L1R y el L2R. ¿Sí? Que sería la resistencia poniendo el refractario en el medio. Sería, ¿sí? Es como que viene la visibilidad, rebota y el refractario va a tener también como un poder emisivo, que no lo voy a calcular, no lo voy a poner aquí, sino lo voy a dejar directamente aquí con el F raya. Aquí, el F raya. Bien, eso es lo único que cambia. Perdón, aquí no lo voy a dejar. Ahí. Bien. ¿Cuál es esta resistencia? 1 sobre A1 por el factor de visión 1 refractario. Y esto 1 sobre A2 factor de visión 2 refractario. ¿Sí? Después, resolviendo todo esto, yo voy a llegar al F raya aquí. Ahí. ¿Sí? Por eso llegamos a la ecuación anterior que les mostraba, ¿sí? Con refractario. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. A ver, voy a cortar la grabación.